Bueno, mi nombre es Edgar Gamboa, soy el encargado del laboratorio y archivo del tatuaje mexicano aquí en La Esmeralda. Bueno, mi trayectoria empieza ya desde hace 26 años ahora como tatuador de oficio, por así llamarlo. Digamos que me encuentro con el tatuaje fue hace 26 años. Y a partir de ahí pues fue toda una aventura y un transitar, ¿no?, por diferentes espacios. Primero en el estudio de tatuaje, ¿no?, tratando de aprender, que es algo que nunca finalizas, ¿no? Hasta la fecha sigo trabajando. Y bueno, ese estudio pues se ha ido transformando de ser una tienda, porque yo inicié con una tienda de sex shop y después fue sex shop, tatuaje y tarot, y ahora es únicamente tatuaje, ¿no? Y bueno, ahora se ha convertido también como en una especie de, pues sí, como de centro, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? También hay gente que se acerca a nosotros con la idea de seguir aprendiendo y aprendemos juntos, ¿no?, porque yo sí creo en esa parte de la colectividad. El tatuaje pues me llevó a estudiar arte y a especializarme, ¿no?, a tal grado que me aventé un doctorado. Y bueno, todo ha sido en relación al tatuaje, ¿no? También gracias a ese estudio que hice dentro de la Academia de San Carlos, después me ofrecieron dar el primer taller de tatuaje aquí dentro de La Esmeralda, que fue en el 2012, 2013 aproximadamente, cuando inicié con el primer taller aquí. Y ese mismo año me aventé diferentes conferencias, ¿no?, alrededor de los discursos y las posiciones que podría tener el tatuaje dentro de un espacio académico, que era algo que no se había visto antes, por lo menos no de manera tan formal. Sí tengo algunas referencias de algunos espacios que se dieron, pero muy esporádicos y con invitados especiales que no funcionaban dentro de la escuela, sino eran invitados, compartían y se iban. Pero en mi caso sí fui contratado y bueno, ya llevo 12 años como maestro, 13 ya ahora. Y bueno, pues ahora tengo este espacio, que es un espacio dedicado al tatuaje, ¿no?, que es así como yo lo veo, un espacio colectivo donde se platica del tatuaje, donde se investiga sobre tatuaje y donde también hacemos tatuaje, ¿no?, que es como muy importante poder diseccionarlo y analizarlo desde diferentes posiciones. Y bueno, yo le he dado un enfoque de centro de investigación, ¿no?, que a mí me interesa mucho, ¿no?, la historia y todo el discurso y la teoría alrededor del tatuaje. Yo retomo el nombre del laboratorio de tatuaje precisamente de la investigación del doctor Martínez Vaca, porque él fue el primero en crear el primer laboratorio a nivel Latinoamérica de criminología. Él logra hacer una instantánea, pero a diferencia del hombre criminal de César Lombroso, él lo logra hacer aquí en México, ¿no? Utiliza la prisión en Lecumberri y otra penitenciaría que se encuentra en Puebla. Él logra hacer un registro de 117 tatuajes, ¿no?, de presos y militares de la época, y tratando de analizar bajo estos parámetros, ¿no?, que tiene que ver con la escuela de criminología. Yo pienso que el tatuaje tiene una esencia única y su materialidad es tan fuerte que se adapta y se moldea dependiendo el periodo histórico que lo analicemos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, podemos hablar del tatuaje desde la prehistoria, ¿no?, y en diferentes momentos hasta la actualidad. Ahorita es más visible, ¿no?, porque los mismos perfiles académicos, los mismos perfiles artísticos sobre todo, pues lo piden, ¿no?, dentro de estos espacios, ¿no?, y por eso ahora tenemos este espacio, ¿no?, que me parece maravilloso, en donde podemos enfocarnos al análisis del proceso creativo del tatuaje. Solamente he podido encontrar 5 formas de tatuaje, ¿no? Estas 5 formas de tatuaje las encontré en un documento de un tal doctor Lacassagne, de la escuela positivista, de criminología positivista, y de César Lombroso, ¿no?, que también analizó el hombre criminal dentro de esta corriente. La hipótesis habla de que según tus rasgos físicos y tus tendencias podías tener un grado de criminalidad, ¿no?, por así llamarlo. Obviamente yo no concuerdo con esta hipótesis,
pero sí se me hizo muy interesante que estas personas utilizaron metodología científica para analizar los tatuajes de su época, que era algo que no se había visto. Es como una instantánea del tatuaje que se hacía en esa época. Ellos analizaron bien 5 formas de tatuaje, o encontraron 5 formas de tatuaje, que hasta ahorita no he podido encontrar una sexta, ¿no? La primera es por picadura e incisión, que es la más común, la más popular, ya sea de forma manual o con máquina, ahora la máquina eléctrica como la conocemos, o la tipo pen, que es la como más moderna hasta ahorita, por así llamarlo, porque ya existían esas máquinas, ahorita voy a comentarlo, pero simplemente ahora los materiales y la tecnología pues permiten un acabado pues mucho mejor, ¿no? En ese sentido. También existe el tatuaje por escarificación o cortadura, que es el más antiguo, que se hacía con un pedernal y se introducían tintas vegetales o tierras, con las cuales provocaban ciertas infecciones y hacían una especie de relieve en la piel, en la cual quedaba pues una marca, ¿no? Hay que recordar que en ese sentido el tatuaje tenía otra connotación muy diferente al estético o al ornamento como ahora lo conocemos, ¿no? O de moda, ¿no? Como coloquialmente se dice. La tercera forma sería sudérmico, que es bordado o cosido, como lo hacían los antiguos esquimales, con huesos de pescado y con tinta pigmentaban un hilo y dejaba la marca, ¿no? O el dibujo en la piel. La otra forma sería por quemadura o abrasión, ¿no? Que en la antigüedad pues, se hacía con algunos instrumentos, con un soplete que iba directamente a la piel y quemaba, o con un cacho de carbón directo a la piel. Ahorita en la actualidad pues utiliza el cauterizador electrónico, que es una especie de bisturí que cauteriza al mismo tiempo, o también un soplete quirúrgico, ¿no? Que así se le denomina. Si se dan cuenta, bueno, pues esto nos da todo un parámetro para analizar el tatuaje más allá de lo artístico, porque si te pones a pensar, el tatuaje no existía dentro de los libros de historia universal. Si tú te pones a buscar, pues no existía una referencia clara, ¿no? Se veía como algo meramente primitivo, o desde un enfoque antropológico o sociológico o psicológico, pero ya desde el lado artístico hay muy pocas referencias o muy poca información digamos académica, ¿no? Creo que cada vez empieza a haber más este análisis y creo que es importante que se lleve a cabo, ¿no? Esa es la razón de este espacio. Esta es la razón del espacio que tenemos aquí en La Esmeralda, que es generar pues nuevos textos, nuevas discusiones, ¿no? Nuevos discursos a través del tatuaje, o más bien visibilizarlos, porque no quiere decir que no existieran, sino que probablemente no se ven analizados desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, la historia del tatuaje en México, desde donde yo empecé a investigarlo, pues tiene que ver con los años 80, 70, que a diferencia de otros años, se distingue por el tipo de gente que empezó a visibilizar el tatuaje de una manera a lo mejor empírica, ¿no? En un inicio, y con una intención meramente de compartir, o al menos así lo manifiestan ellos, en una época donde estaba el tatuaje muy mal visto, ¿no? Era motivo de represión, ¿no? De estigma y prejuicio muy fuerte, ¿no? Y no solamente por tatuar o hacer tatuajes, sino también si te habían vestido de una forma diferente, o si tenías otro tipo de preferencias, pues también eras sometido, sobre todo por la policía de López Portillo, ¿no? El Negro Durazo. Varias de las entrevistas que yo he podido hacer a pioneros del tatuaje mexicano de esa época hacen referencia a esta violencia, ¿no? Hacia ellos. También era un problema rentar espacios, ¿no? Para ofrecer este servicio. No te rentaban los espacios, o no podías colocar el título de tatuaje, ¿no? Tenías que buscar otros giros para poder pagar impuestos y que tu local fuera respetado en ese sentido, ¿no? Los primeros estudios aquí tuvieron un auge, ¿no? A partir de los 90, y también hubo ciertos lugares que yo he podido estudiar, como el Chopo, en el Parián, allá en Guadalajara, en Tijuana, ¿no? En la Coahuila, en varios lugares de Tijuana, que coincide precisamente con las rutas migratorias, ¿no? De mucha gente que fue a Estados Unidos, estuvo allá,
quizás lo metieron a la cárcel y ahí aprendió a tatuar como una forma de sobrevivencia también, y que el tatuaje le ayudó para encontrar la redención, ¿no? Y ahora pues se dedican a tatuar, ¿no? Y permeó en ellos ciertos saberes y cierta filosofía y les permitió pues salir adelante a través del tatuaje, ¿no? Creo que esta es información muy valiosa, porque así muchas de las entrevistas que yo he podido hacer coinciden en este punto, ¿no? También dentro de los barrios, aquí en Tepito, en Nesa, en Iztapalapa, porque no nada más Tepito, o sea, hubo varios barrios que se permearon con la idea de tatuar y ofrecer el tatuaje, ¿no? Ya como parte de la jerga del oficio, ¿no? Antes de eso no quiere decir que no existiera el tatuaje, hay que señalarlo con mucha fuerza. Sí existía, pero era una actividad entre amigos, entre carnales, ¿no? Que se hacían en un momento a lo mejor especial y con una aguja muy precaria dejaban ciertos símbolos, ciertas señales en la piel, pero no tenía esta voluntad de cobrar, ¿no? De hecho, antes se hacía trueque por los tatuajes, ¿no? Era un simple intercambio. Yo tengo una cámara, yo tengo algo que a ti te interesa, y así fue como se inició, porque antes no se sabía ni cuánto cobrar, ¿no? Muchos tatuadores de esa época lo manifestaban así, decían, no, es que no tengo ni cuánto se puedo cobrar por esto, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando a través de estos personajes o pioneros que yo me he dado la tarea de visibilizar, ¿no? Como el Güello, ¿no? Sergio Reynoso de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, el socio que en paz descanse, de Tepito, que era de Guadalajara originalmente, pero que vivió en Tepito, el coreano de Tepito también, que ya falleció. Sí, ya hay varios que están falleciendo ya en estos años y que logramos que compartieran, ¿no? Antes de su deceso con los estudiantes de la Esmeralda o con gente, con el público en general. Porque cabe señalar que este espacio también ha sido un detonante para que dentro del gremio del tatuaje mexicano también se llevaran a cabo ciertos espacios, se crearan ciertos espacios y también se generaran exposiciones y ciertos eventos culturales fuera de la Esmeralda, pero sí a través de la Esmeralda, ¿no? Muchos de los estudiantes contribuyeron también para la gestión, bueno, no, sino para la gestión, para la organización del evento, pero yo como docente sí en la gestión de los espacios, ¿no? Y también en la colaboración de estos espacios que ahora el gremio del tatuaje utiliza, ¿no? Uno de ellos pues la Casa del Tatuador, yo colaboré en la Casa del Tatuador, ahorita en la actualidad ya no colaboro ahí, pero es un espacio que se quedó ahí y ahorita pues ya tiene otra visión con la cual yo no concuerdo, pero al final fue un detonante el laboratorio de tatuaje para que funcionaran esos espacios también. Ahora, estos pioneros que mencioné algunos, digo, me falta por ejemplo Abel, Don Tito, ¿no? El último tatuador de Lecumberri, no quiere decir que sean los únicos que hacían tatuaje en esa época, pero sí fueron los que se preocuparon por difundirlo y se animaron a salir a las calles a hacer eventos culturales a partir del tatuaje y se enfrentaron a toda la problemática que había en esa época, porque si ahorita todavía la gestión es un poco resiliente en ese sentido, pues imagínate en esa época, ¿no? Por ejemplo, Don Güello y Sergio organizaron la primera expo en Guadalajara, en Punto Negro, que era una galería, y ese es el primer registro que yo tengo dentro de una galería, que el tatuaje entró como tatuaje, ¿no? Sí hay otros ejemplos, por ejemplo, de colectivos, ¿no? Que empezaron a generar eventos, ¿no? Y también personajes, por ejemplo el Desesperado, que es un personaje que pues un poco místico, ¿no? Hay gente dentro del argot del tatuaje, lo conocemos muy bien. A mí me parece un personaje extraordinario, porque en esa época se da la tarea de empezar a registrar los primeros tatuajes, ¿no? Desde la calle. Él mismo se caracterizaba, ¿no? De una manera precaria para poder insertarse en esos espacios y que no desentonara, y poder acercarse a estas personas y tomarles sus tatuajes hechos a mano en esa época, ¿no? Él tiene un libro, ¿no? Muy especial que tiene que ver con tatuajes de esa época, ¿no? Que sí lo quiero mencionar. También el socio también hizo una exposición que fue fotografía, ¿no? De la época, y que la hizo en Tepito, ¿no? Así, ¿no? Infinidad de tatuadores que empezaron a surgir desde las calles, desde los barrios, y que empezaron a profesionalizarse, por así llamarlo, ¿no? De manera empírica, ¿no? Que esa es la manera en que ellos se encontraron, ¿no? Y siempre bajo estos parámetros, ¿no? Que yo retomo y que compartieron conmigo y que yo retomo para, digamos, analizarlos y tratar de hacer o formar una metodología que ahora la aplico con mis alumnos, ¿no? Que tiene que ver más con buenos hábitos de trabajo.
y que me he dado cuenta que no solamente les funciona para hacer tatuajes, sino que también para cualquier tipo de disciplina que ellos elijan dentro de su producción artística, pues les sirve mucho tener paciencia, aprender a escuchar, ¿no? Investigar, ¿no? Limpiar sus imágenes, ¿no? Analizarlas, ponerse a dibujar todos los días. Todo esto yo lo he utilizado de manera muy elocuente o muy intuitiva al principio y ahorita ya con una intención, y me he dado cuenta y ellos mismos se dan cuenta que les sirve en su quehacer artístico. Hay que pensar que dentro de la Esmeralda el taller funciona de varias maneras. Aquí no formamos tatuadores, aquí formamos artistas. Esa es la meta, ¿no? Esa es la licenciatura en artes, ¿no? Visuales. Pero sí me he encontrado, así como algunos muchachos que se especializan en fotografía o en grabado, y que una vez que salen de la escuela ponen sus talleres, ¿no? Y maquilan para otros artistas, y que eso les permite vivir, y que también pueden producir arte. Igual el tatuaje, así funciona. Hay gente que se acerca a mí con la idea de aprender el proceso creativo del tatuaje, se enamora del tatuaje y por lo menos tienen un acercamiento a estos buenos hábitos para empezar a tatuar, y una vez que salen de aquí pues pueden entrar a un estudio de tatuaje y seguir formándose como tatuadores, ¿no? Y eso les permite vivir. Y también hay algunos que ven en el tatuaje algo interesante y lo suman a su proceso creativo. Y esto les sirve también pues para generar obras de arte o piezas o proyectos artísticos que también les sirven para su propio trayecto, ¿no? Buenas tardes, soy Cian Santamaría, estudiante de la Esmeralda de sexto semestre. Este es mi segundo semestre trabajando de la mano del profesor Gamboa en el estudio del tatuaje mexicano. Aquí aprendemos metodología en el sentido de cómo tratar con una persona que quiere un tatuaje, cómo escucharla, cómo es ese proceso. Y también trabajamos la parte gráfica, cómo limpiar una imagen. Me ha ayudado mucho en mi práctica profesional, no solo dentro del tatuaje. La forma que tenemos de practicar con constancia y con cierta disciplina, la forma de hacer, por ejemplo, las líneas, me ha ayudado a trabajar mi dibujo y me ha ayudado pues en otras materias aquí en la Esmeralda. Entonces, a raíz del proyecto que estoy desarrollando en este semestre, he encontrado como una posibilidad o una forma de encaminar mis intereses artísticos y una actividad profesional. Entonces es algo muy padre porque siento que le he encontrado rumbo a los siguientes años de mi vida, aunque hacer tanto artístico como dentro del tatuaje, que yo creo que van bastante de la mano. Otra cosa que también veo que les funciona mucho y que veo que funciona muy bien en tu taller es la idea de colectividad, ¿no? En donde todos nos formamos una meta y a partir de ahí empezamos a construir un proyecto, independientemente de que si nos caemos bien o no, ¿no? O sea, más bien el tatuaje entra en primer lugar y a partir de ellos empiezan a construir esta idea de colectividad. Y creo que más allá del taller, pues luego les sirve también para funcionar bien dentro de sus colectivos artísticos o para funcionar dentro de una institución o en otro, ¿no? Porque les enseño a servir al otro, ¿no? También, que esto es parte de la filosofía dentro del tatuaje, ¿no? El tatuaje parte de la humildad. La idea del tatuaje parte de materializar la idea del otro, no la mía. En cambio, si nos vemos en un sentido artístico, puramente artístico, pues cuando tú atacas un lienzo, un objeto, o creas una cuestión artística, muchas veces te vas más hacia lo mío, hacia mi sentir, y a partir de ahí creo. Que no está mal, ¿no? O sea, es parte de ser artista también, tener como esa parte de ego, ¿no? Que tiene que salir, ¿no? Pero en la parte del tatuaje sí es muy importante también la humildad en este sentido, y en un inicio, por lo menos, o dentro del oficio y la jerga del oficio, tener muy claro que la idea de tatuaje es un servicio para el otro y aprender a metalizar la idea del otro. Por eso el proceso creativo que yo les comparto, lo primero que les enseño es a escuchar. Después de ahí empezamos a limpiar las imágenes, que es con lo que llega el cliente muchas veces, y que pues probablemente no sean las mejores referencias, ¿no? Y yo tengo que saber guiarlo,
porque el tatuador es un guía en ese sentido. No es nada más un simple dibujito, ¿no? Tiene que ver con la psique de la persona que voy a tatuar, con el contexto de la persona que voy a tatuar. Entonces yo tengo que ver más allá del simple dibujo. Sí, me puedo quedar ahí, pero el problema de quedarte ahí es que puedes dañar a una persona también, ¿no? En su autoestima, en su vanidad, ¿no? Porque muchas veces hasta los clientes ni siquiera saben que esa imagen les puede hacer daño, o puede ser una imagen que no les puede funcionar de una manera correcta dentro de su contexto. Entonces por eso el tatuador tiene que ser una persona que se dedique a estudiar el tatuaje, los símbolos, ¿no? Y no solamente el tatuaje, el arte, muchas cosas, ¿no? Y que eso te permita guiar a las personas a través de su tatuaje, y que lejos de ser un problema se convierte en algo poderoso para ellos, ¿no? Porque sí lo he visto, o sea, el tatuaje te cambia la vida, le puedes cambiar la vida a alguien, ¿no? Por medio del tatuaje. Entonces, a partir de este proceso creativo lo vamos dividiendo, ¿no? En varios pasos. Como ya dije, es escuchar, limpiar, investigar la imagen y materializar la idea, ¿no? Este es el primer paso en donde podemos alucinarnos, es la parte creativa, ¿no? Es la parte del flash de tatuaje, ¿no? En donde yo puedo decir, ¿no? Me alucino dentro de este dibujo, ¿no? Y ya la persona puede decir, no, pues sí me gusta, no me gusta, ¿no? Cámbiale aquí, ponle allá, ¿no? Y bueno, ya el procedimiento del tatuaje, ya entramos a otro tipo de dibujo. Este dibujo ya es copiar lo que yo dibujé, yo tengo que ser capaz de dibujarlo en la piel. Y ese es otro asunto, es un abismo. No por ser buen dibujante quiere decir que logres hacer un buen tatuaje, ¿no? Y a lo mejor va a sonar medio raro, pero es una realidad. Muchos pintores, muchos dibujantes que han pasado por aquí se han dado cuenta de que tienen que codificar su arte, o bueno, lo que ellos ya traen como talento al tatuaje. Porque el soporte en el cual nosotros trabajamos es un soporte vivo, no es un lienzo que podemos desechar. Ese brazo, esa pierna es única, no hay otra en el mundo. Entonces lo que tú toques ahí va a ser muy importante, ya sea en el sentido estético o en el sentido de contenido, de significado para la persona. Porque el tatuaje no tiene que ser perfecto, tiene que ser el adecuado para la persona. Y es donde cambia la dimensión del tatuaje. Ahora, el tatuaje lo podemos analizar desde la experiencia del usuario, o sea, yo voy y me tatúo, y la experiencia de quien lo hace, que son muy distintas entre, ¿no? Quien lo hace, que me voy a centrar más en el tatuador, quien ejecuta, como le digo, tiene que estar consciente de lo que está haciendo. No solamente en cuestión artística, sino también la psique de la persona que se va a tatuar. Yo veo el tatuaje como el agua, ¿no? Tan poderosa como el agua, y se transforma, y se moldea y se adapta al cambio siempre. Y es mágica, ¿no? Y da la vida, ¿no? Aparte, ¿no? Es indispensable también. Entonces pienso que esas cualidades distinguen al tatuaje dentro de muchas categorías que podríamos utilizar dentro del arte, ¿no? No digo que sea mejor, simplemente existe, es, y con o sin academia existe y seguirá existiendo. Dentro del Fonca pues existe arte alternativo, ¿no? Que sería como lo más parecido, pero creo que también tendría que existir una categoría, así como existe dibujo o narrativa con dibujo, o como existe pintura, pues también tatuaje, porque el tatuaje es tan antiguo como el mismo hombre y tan moderno como el mañana, que sigue actual, ¿no? Ya vimos las 5 formas de tatuaje. Quizás próximamente, en los próximos años, ya exista otra manera de hacer tatuaje, a lo mejor con nanotecnología, ¿no? Ahorita viendo a Bill Gates, ¿no? Que acaba de sacar una publicación, o sea, no es invención, es real. Él propone tatuajes, ¿no? Como en lugar para sustituir el teléfono celular, imagínate, ¿no? O sea, un tatuaje que te va a decir toda la información que puedes tener en tu celular, recibir llamadas, y que está hecho con nanotecnología, ¿no? Que creo que ese ya sería otra forma de hacer tatuaje, ¿no? Creo que esa sería la 6ª forma de hacer tatuaje, ¿no? De las que había mencionado antes. Porque sí ya existen brazos robóticos, ¿no? que hacen dibujos, pero no deja de ser por picadura e incisión. Quizás a esa categoría podríamos mencionar manual, con máquina para tatuar, y ahora con máquina robótica para tatuar, ¿no? Y ya en la categoría que propone Bill Gates, pues ya es otra cosa, ¿no? Son robots programados que
no sé qué hagan, ¿no? Digo, hasta yo no tengo toda la información todavía, pero me parece maravilloso que pudiera suceder eso, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? El tatuaje no le pertenece a nadie, el tatuaje le pertenece a quien se enamore del tatuaje y quien quiera crear a partir de él, ¿no? Pues bueno, para finalizar me gustaría dar las gracias por la escucha, por el espacio, a Osvaldo en especial por la invitación y a todo el comité organizador del coloquio Mutbit. Espero que lo haya pronunciado correctamente y que me parece maravilloso que sigan existiendo y que sigan incluyendo el tatuaje dentro de sus espacios académicos. Muchas gracias.